Buenas tardes, profesora Liliana, ¿cómo está?
Buenas tardes a todos, apreciados profesores. Gracias por la puntualidad y gracias por la espera también en este momento en el que vamos a dar inicio, o esperamos hasta este momento para dar inicio a la capacitación de hoy, a la sesión de hoy, en la que veremos la cuarta fase de pensamiento en diseño, la metodología que utilizamos en el desarrollo del diplomado, y asimismo vamos a ver lo correspondiente a la experiencia creativa de la cuarta unidad. Entonces voy a comenzar compartiendo con ustedes este video. Fase 4 del Design Thinking, prototipar. Tiene como objetivo materializar las posibles soluciones ideadas en la fase 3, imaginar. Prototipar nos permite hacer tangibles las ideas y ponerlas a prueba, avanzando en la creación de la solución de mayor valor para nuestro entorno. Podemos decir entonces que el proceso de prototipado tiene 3 elementos clave. Primero, alineación del equipo. Es muy importante alinear al equipo frente a una solución concreta y objetiva, y las expectativas que estos tienen sobre ella para concretar todos los esfuerzos en su materialización desde el día 1. Segundo, aprendizaje rápido. Esto nos permitirá acelerar la curva de aprendizaje y la creación de la solución, detectando las mejoras necesarias o los elementos que deben ser descartables para lograr que ésta agregue valor a nuestros estudiantes. Y tercero, probar y redefinir. Incluir en el proceso de prototipado las pruebas iniciales con nuestros estudiantes es fundamental, ya que gracias a ellas fomentaremos un proceso de co-creación, pues las observaciones realizadas son claves para que nuestra solución llegue a su mejor versión. El Design Thinking fomenta el diseño de soluciones creativas partiendo del trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. La fase del prototipado requiere ciertas actividades que permiten hacer visible la solución ideada. Para ello vamos a designar distintos miembros del equipo en las siguientes labores. Creación del contenido. La mayoría de las soluciones ideadas tiene un componente de contenido. Generalmente son conceptos, metodologías, técnicas y ejercicios que son el alma de la solución. Para su desarrollo debemos asignar las personas con dominio del tema y que se les facilite la conceptualización del mismo. Estructura del prototipo. Esta puede ser física o digital y depende del tipo de solución diseñada y su uso en un producto, servicio, experiencia o espacio físico. Estilo visual. Esta fase se relaciona directamente con el prototipado de productos, servicios y espacios. Implica trabajar con elementos gráficos y estéticos que sean armoniosos, usables y entendibles para las personas que van a interactuar con la solución. Preparación del testing. Dentro del prototipado se debe incluir el testeo de sus componentes para recolectar las primeras impresiones de aquellas personas para quienes está diseñada la solución. De esta manera podremos evidenciar las mejoras necesarias y realizarlas rápidamente. El testeo incluye diseñar preguntas, observaciones y elegir las personas que participarán en él. Su estructura es uno de los elementos más importantes del prototipado, pues es aquí donde se organiza el paso a paso que determinará la experiencia de las personas que interactúan con la solución. Lo más importante del diseño de la estructura es definir los componentes que deberá tener este prototipo y las interacciones que realizarán las personas. Algunas formas de prototipar son: 1. Role-playing. Es una representación de la forma de uso de un producto o servicio. Se trata de simular la interacción incluyendo las características que resultan relevantes para las personas. 2. Plano de producto o servicio. En este caso se elabora un diseño en el que se recoge la forma y características del producto o servicio que queremos validar con las personas. Si es pertinente, se pueden hacer diferentes planos que muestren diversas formas o funcionalidades de la solución. 3. Storyboard. Este prototipo gráfico representa la interacción de las personas con el producto, servicio o experiencia. En él se muestra la historia que cuenta cómo las funcionalidades e interacciones ideadas solucionan las necesidades o desafíos de las personas. 4. Wireframes de interfaces. Los prototipos de interfaz nos permiten diseñar la forma como se verán los recursos digitales tales como blogs, páginas web, software de interacción, redes sociales, entre otros. Es importante tener en cuenta que la base fundamental de las interfaces es ¿cómo navegan las personas por ellas? Fase 4. Prototipar, haciendo tangibles las ideas.
Bueno, profes, como acabamos de ver entonces, estamos hablando de la cuarta fase del pensamiento en diseño o de esta metodología denominada Design Thinking en inglés, que corresponde a prototipar. Y tal como lo vieron en el video, pues en esta fase nos vamos a concentrar en desarrollar el prototipo o el modelo que se va a implementar como una solución a cierto problema o a cierto desafío. Cuando empezamos la presentación de esta metodología, yo les decía que es una metodología que nos permite hacer uso de dos tipos de pensamiento, el convergente y el divergente. El divergente se utiliza en esas fases en donde tenemos la posibilidad de explorar, conocer, indagar, imaginar, es decir, aquel tipo de pensamiento que tiene la posibilidad o que nos da la posibilidad de ser mucho más receptivos, más creativos e imaginativos para poder captar mayor información y por supuesto también para poder imaginar la solución ideal para ese problema que se nos ha presentado. Y en otras fases, como en la fase 2, en la fase 4, se utiliza un tipo de pensamiento que se denomina pensamiento convergente. Y aquí precisamente utilizamos el pensamiento convergente para poder determinar, cuál de las posibles soluciones se va a realizar como prototipo o de qué forma se va a llevar a cabo ese prototipo para que después pueda llevarse o se pueda desarrollar el momento del testeo, como lo decíamos o como lo veían ustedes hace un momento en el video. Una palabra clave en esta fase es la iteración, ese proceso que se repite varias veces, cuyo objetivo pues es generar una mejora continua que nos va a permitir obtener el mejor resultado posible o ese resultado deseado. Y dentro de ese proceso de iteración, las personas que hacen parte de la comunidad educativa, en este caso para ustedes, o que son nuestros usuarios finales, pues juegan un papel fundamental, pues ya que son ellos los que van a realizar las apreciaciones sobre ese prototipo. Aquí también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de prototipo, estamos hablando de un primer modelo que sirve como representación de esa solución que se ha planteado o que se ha diseñado. Y no necesariamente debe estar completamente terminado, con los mejores materiales, con todas las funcionalidades, con las características completas. Sin embargo, sí debe contar pues, con los elementos más importantes para poder generar esa interacción de las personas con dicho prototipo. Generalmente cuando se habla de la fase de prototipado se está hablando de crear varios modelos de prototipos que nos permitan poder poner a prueba esos prototipos con el público objetivo. Deberían ser 2 o 3 prototipos distintos orientados pues a la misma solución. ¿Para qué se hace de esa manera? Para que precisamente la interacción o la iteración con el público pues sean ellos quienes escojan cuál es el mejor prototipo y luego pasemos a la siguiente fase, la fase número 5, que es la fase de implementación. Entonces, en esta fase del prototipo estamos pasando por dos momentos. La creación de prototipo y la validación del prototipo. Si hablamos de crearlos, estamos hablando de definir cuáles son los componentes más importantes, los elementos fundamentales que sí o sí debe tener ese prototipo. Llevarlo a cabo, desarrollarlo, escoger materiales mucho más económicos para poder hacer ese modelo. Y si hablamos de la validación del prototipo, es evaluar esos componentes con las personas que hacen parte, por ejemplo, del público objetivo. Y como el público objetivo en este caso de ustedes, pues es la comunidad académica o la comunidad educativa, no podríamos trabajar o hacer el testeo con toda la comunidad. Para eso, pues más adelante vamos a hablar de una herramienta que nos permite poder abordar o realizar esta fase, pasar por esta fase sin necesidad de validar el prototipo con toda la comunidad académica. Aquí hay una frase muy importante que debemos tener en cuenta y es que en esta fase del pensamiento en diseño se conoce como falla rápido, falla barato. ¿Y por qué se conoce con esa frase? Porque precisamente nos está orientando a que la creación del prototipo debe hacerse con materiales económicos, entendiendo que si se presenta una falla, los costos no se van a ver impactados o no se va a generar un gasto en cuanto a la inversión que se hizo. Entonces, hay que saber manejar los recursos.
todos los recursos con los que se encuentran, empezando por el recurso tiempo, recurso dinero, recurso energía del equipo, recursos materiales, recurso conocimiento, todo lo que nosotros estamos implementando para poder crear ese prototipo. Así entonces es importante que conozcamos 4 características de esta fase prototipar. La primera es que tiene como objetivo generar distintos modelos que permiten mostrar las ideas conceptualizadas en la fase anterior. Y ya había dicho yo que deberían ser al menos 2 modelos diferentes, de manera tal que cuando realicemos la fase de grupo focal o de validación de prototipo, pues sean las personas quienes decidan cuál de los 2 modelos creados funciona mejor para poder solucionar ese problema. En esta fase, como segunda característica, en esta fase se pretende experimentar, crear y refinar con el fin de evaluarlos en la siguiente fase, es decir, escuchar al público objetivo cuáles son las apreciaciones que tienen respecto al modelo que se ha creado, cuáles son los elementos que consideran más importantes, cuáles deberían cambiarse, qué sugerencias hacen para poder modificar el prototipo o para que ese prototipo se ajuste realmente a lo que se está buscando solucionar con la creación del modelo. Como tercera característica, pues es el momento en que las ideas se aterrizan para volverse tangibles, es decir, todo lo que se planeó en la fase 3, en la fase de ideación e imaginación, pues viene a cobrar vida o a presentarse materialmente en esta fase 4 del prototipado. Allí es entonces donde nosotros empezamos a comprobar si los materiales que escogimos son suficientes, son los pertinentes, de qué manera se puede desarrollar ese prototipo, si lo vamos a hacer de manera física, digital o virtual, si vamos a hacer un montaje, si vamos a hacer un modelo, con qué herramientas lo vamos a desarrollar, cómo vamos, si por ejemplo llevar a un circuito, cómo se va a realizar ese circuito para que las personas lo puedan probar. En fin, es el momento en el que aterrizan esas ideas. Y en la número 4 tenemos que esta fase nos orienta más hacia la acción porque ya vemos que es aquí donde estamos poniendo en práctica o llevando pues a cabo todo lo que habíamos pensado. ¿Por qué es importante prototipar? Ya lo dijimos que esta fase nos permite hacer tangibles las ideas, ponerlas a prueba rápidamente, avanzar en la creación de esa solución que dé un mayor valor pues al entorno en el que nos encontramos, al problema que queremos solucionar. Decimos entonces que en este proceso se tienen 3 elementos clave. El primero, la alineación del equipo, el segundo, el aprendizaje rápido y el tercero, la aprobación y la definición de ese modelo. ¿Qué pasa cuando hablamos de la alineación del equipo? Para que podamos llevar a cabo esta fase tan importante de pensamiento en diseño, necesitamos trabajar alineados, que el equipo esté concentrado en cuál es el objetivo que se tiene. ¿Cuál es el problema además que se quiere solucionar? ¿Por qué se pensaron en estas soluciones para hacer estos prototipos? ¿Cuáles son las expectativas que se tienen de ellos? De esa forma, todo el equipo está enterado, hay un buen flujo de trabajo, hay una comunicación ideal entre los miembros del equipo, de manera tal que se puede concentrar y la energía va a fluir mucho mejor, va a haber mucha más disposición, es decir, todos los esfuerzos van a estar dirigidos a materializar esa solución que se ha diseñado o a crear ese prototipo que se ha pensado. Eso nos permite además pasar a ese segundo momento, que es el aprendizaje rápido. Cuando estamos trabajando más que en memorizar conceptos o en definir conceptualizar ciertos temas, y pasamos a la práctica, al aprender haciendo, la curva de aprendizaje se puede alcanzar más rápido, es decir, se acelera esa curva de aprendizaje. Y esto quiere decir que hay una creación de la solución mucho más ágil también, en la que se involucra el conocimiento del equipo en torno pues a lo que se ha pensado. Eso además permite que la gente trabaje concentrada y que se puedan ir detectando cuáles mejoras se le pueden hacer a ese prototipo o cuáles elementos deben ser descartados, cambiados o modificados para lograr que la solución tenga de verdad un valor agregado. Y eso además también va a pasar o va a tener sentido con el siguiente momento, que es probar y definir. Porque aquí en este proceso de prototipado, las pruebas iniciales se deben realizar con las personas implicadas para poder decir que gracias a esas pruebas se ha fomentado un proceso de co-creación.
Y eso es una de las características también de la metodología de pensamiento en diseño. La colaboración del equipo. Como todos tenemos el mismo objetivo, nos trazamos el mismo objetivo y por lo tanto podemos trabajar de manera conjunta, no solamente probando el prototipo, sino también definiendo cuál es la mejor versión para que ese ya no sea un prototipo, sino ya un modelo a implementarse. ¿Claro hasta aquí? Sí, señora. Gracias. 6 principios para tener en cuenta al momento de realizar ese prototipo. Lo primero es comprender el propósito. Y ese comprender el propósito va directamente ligado con la comprensión que yo tengo tanto del problema como del público que va a recibir esa solución o que va a evaluar esa solución. Aquí me están escribiendo. Gracias. Entonces, al tener nosotros claridad sobre qué es lo que vamos a resolver y quiénes van a recibir esa solución, estamos teniendo claro hacia quiénes nos estamos dirigiendo. Es decir, respondemos a una solución planteada a través de las 3 fases anteriores. ¿Cuáles son esas fases? La primera es empatizar, la segunda definir o entender y la tercera fase, imaginar o idear, en las cuales pues se ha identificado cuál es la necesidad, el deseo, el problema o el desafío que existe para el caso de ustedes en la comunidad académica. Eso nos da paso al segundo principio, que es prototipar lo esencial. ¿Qué es prototipar lo esencial? Que ese modelo o ese prototipo tengan las funciones básicas o tengan los elementos básicos. No debería incluir o no debería pensarse en que debe incluir ya el material final, debe incluir los colores tal cual lo habíamos pensado, debe tener absolutamente todas las funciones, tener cada componente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos así, no estamos haciendo un prototipo que va a ser evaluado, sino que al contrario estamos ya proponiendo un modelo para ser implementado. Entonces, al crear o al generar un prototipo donde solo se encuentre lo esencial, le estoy pasando, como quien dice, el balón a las personas implicadas en la solución para que sean ellos quienes vayan agregando valor con las sugerencias que hacen de lo que se debería modificar. En cuanto al tercer principio para el prototipado, tenemos el valorar las imperfecciones. Y eso tiene que ver con lo que acabo de decir de prototipar lo esencial, entendiendo que además las imperfecciones hacen parte de ese proceso de mejora continua que debe tener el prototipo hasta llegar al modelo a implementar. Ese valorar las imperfecciones tiene que ver con que no importa el aspecto que tenga el prototipo, lo importante es que cuente con la información principal para que las personas involucradas al momento de tener la experiencia con esa solución, pues hagan las observaciones pertinentes y propongan cuáles podrían ser las mejoras. Considerar las múltiples alternativas. Les decía que deberíamos tener por lo menos 2 prototipos, 2 modelos de prototipo. Y eso quiere decir que aquí deberíamos tener en cuenta que una sola solución no es la importante o no nos va a permitir generar esa elección o promover esa participación de la comunidad en torno a lo que estamos proponiendo. Entonces, por lo tanto, necesitaríamos tener al menos 2 ideas que ya se han rankeado pues en la fase anterior, de manera que se pueda presentar ante el público objetivo y que sean las mismas personas las que validen cuál es la que mayor valor agrega o la que mejor soluciona el problema. Un momento. Hay un micrófono acá. Ya. Bien. El quinto, perdón, profe John, ¿tiene la mano levantada? Sí, señora, una pregunta. De acuerdo pues, a toda la metodología y todo eso, ¿qué tan es viable permitirle al estudiante el ensayo y el error y equivocarse? Por ejemplo, en la asesoría que tuvimos contigo la semana pasada, en el ejemplo del ascensor, en uno de los momentos nos dijiste, miren, no van a utilizar este cartón, utilicen un cartón un poquitico más grueso porque les puede presentar esto. Muchas veces los muchachos tratan de conseguir información y ellos ya quieren no cometer esos errores, tomando información de otros proyectos que ya pueden estar en la red o están en otros grupos. ¿Qué tan viable es
pues permitiéndoles a ellos explorar, buscar, encontrar esos errores, tomar esos aciertos o desaciertos de otros proyectos. Entonces, cuando yo lo estoy haciendo, pues creo que no le estoy permitiendo ese discernir entre ellos en qué me quedó bien en la toma de decisiones y el trabajo en equipo. ¿Estoy bien? Sí, pero profe, recordemos que acá estamos trabajando en la creación de una solución en la que como equipo de trabajo estamos proponiendo de qué manera vamos a resolver un problema. Y en ese sentido, pues digamos que nosotros me refiero a ustedes como profesores con su grupo de estudiantes, o ustedes como profesores, perdón, están diseñando una experiencia propia. Recuerden que estas fases de Design Thinking es para trabajar o para tener un poco más de claridad sobre cómo definir la problemática a abordar en el diseño de la experiencia creativa propia. Entonces se supone que si nosotros conectamos con los estudiantes, definimos un problema, imaginamos una solución y estamos ahora creando el prototipo de esa solución, pues sí, vamos a tomar en cuenta ciertas recomendaciones que encontramos en otros proyectos, pero la validación del prototipo la deben hacer los estudiantes, la comunidad académica. No es que yo les imponga la solución, sino que yo les digo a los estudiantes, por ejemplo, o sea, yo me pongo en el papel de ustedes. Vamos a, la solución o la forma en la que vamos a desarrollar el trabajo, la que vamos a solucionar el problema es creando un ascensor. ¿Cómo vamos a hacer el ascensor? Bueno, vamos a buscar maneras de hacer ese ascensor. Entonces encontramos que algunos lo hacen con madera, otros con cartón, otros utilizan el mecanismo manual, otros lo hacen todo el circuito y la conexión de la batería y demás. Y claro, van a tomar información para fallar menos o tener más aciertos. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero quienes van a validar ese prototipo son los que me deben decir a mí, creo que funciona mejor con una batería o anda en una velocidad mucho más, ¿cómo decirlo? No conozco el término adecuado, pero más viable tal vez, con una batería de tanto voltaje que con esta de 9 voltios que nos dice la guía. Es decir, son los estudiantes los que deben validar. Que claro, nosotros tenemos un conocimiento previo, hacemos una búsqueda de información para fallar menos, como decía usted, y eso no está mal. Solo que hablando de la metodología de pensamiento en diseño, no estamos hablando del desarrollo de las experiencias de cada una de las unidades, sino estamos hablando de cómo deberíamos pensar o prototipar las posibles soluciones a ese problema que ustedes pretenden resolver con la experiencia creativa propia. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Gracias. Listo, profe. Bueno, estábamos hablando entonces de la importancia de obtener... Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien iba a mencionar algo? No, profe, muy buena noche, era para saludarles. Qué pena, llegué un poco Ok. tarde, pero acá estoy con ustedes. Tranquilo, profe. Muy buenas noches. Bienvenido. Listo, entonces continuamos. Estábamos hablando de que deberíamos considerar entonces al menos dos opciones distintas. Cuando hablamos de cuidar los recursos, lo había mencionado anteriormente entre las características, es importante tener cuidado de cada uno de los recursos invertidos, empezando por el recurso tiempo, recurso dinero, recursos materiales o cualquier otro tipo de recursos. En ese sentido, cuando vamos a realizar un prototipo, no lo realizamos por el material. Por ejemplo, la creación de un ascensor, no vamos de una vez a montar toda una estructura de ascensor real, por decirlo así, sino que deberíamos empezar primero a conocer cómo funciona un ascensor, cómo intervienen las fuerzas, qué tanta energía necesita, con qué tanto peso, qué tanta potencia se requiere para elevar tanto peso, para soportar tanto peso. Bueno, todos estos elementos que intervienen allí en este tipo de proyectos o de trabajos. Y claramente allí no voy a desperdiciar mis recursos, sino que por el contrario los voy a cuidar. Y por último tenemos que se debe ser ágil. Como les decía anteriormente, esta fase se podría resumir en falla rápido o falla barato. Y para eso es presentar el prototipo para poder entender que si hay fallas, no es un gran problema o no es una situación terrible, sino que al contrario, de pronto esas falencias, esas carencias o esos desaciertos me permiten a mí ver oportunidades de mejora. Y para eso entonces también necesito agilidad para poder
pensar de esa forma, entender cuáles son las sugerencias que me están diciendo, cuáles son las modificaciones que yo debería agregar a mi prototipo, de manera tal que pueda aplicarlo rápidamente y poder seguir adelante con el perfeccionamiento del prototipo para que después pues, sea un modelo a implementar. Si yo les pregunto qué se puede prototipar, ¿ustedes qué me dicen, profes? ¿Qué podríamos prototipar? Los proyectos que tenemos planteados o que vamos a realizar. Bueno, algo más específico, ¿qué se puede prototipar? Por ejemplo, puedo hacer un prototipo de un carro que se mueva con una determinada tipo de energía, puedo hacer un prototipo del ascensor, puedo hacer un prototipo de una salida, puedo hacer un prototipo de algún mecanismo que me abra alguna cerradura, alguna puerta en el colegio. Pues estoy pensando en los posibles proyectos. Ok, bien, profe. ¿Alguien más? ¿Qué podemos prototipar? Por ejemplo, nosotros, buenas noches. Buenas noches. Nosotros acá en la institución, pues les estoy hablando del municipio de Pasto, es la única institución que tiene una piscina y pues por el clima entenderán que tiene que ser pues una temperatura, digamos, ¿no? Agradable para que se la pueda utilizar. Se está pensando en ubicar un domo, una especie de domo, para que se pueda adecuar la energía, ¿no? Entonces, se me ocurre, no sé, la propuesta de hacer digamos que, como ese domo, a trabajar con los chicos, cómo se podría como abrir y cerrar teniendo en cuenta el clima, no sé, algo así, ¿podría ser? Puede ser, profe, gracias. ¿Vale? ¿Qué más podríamos prototipar? Yo puedo hacer un prototipo de un examen, ejemplo, que no sea algo mecánico, sino puedo prototipar un examen, el esqueleto de un examen que yo vaya a planear. Perfecto, profe. ¿Algo más? Podemos prototipar todo, absolutamente todo. Este proceso es aplicable a cualquier posible solución en físico, en digital, virtual, una experiencia en cuanto a espacios, en cuanto a servicios. Es una de las características más importantes de la metodología de pensamiento en diseño. Y lo decíamos allá al principio cuando estábamos hablando de las generalidades. Es una metodología muy versátil que sirve para poder identificar cualquier tipo de problema o tipo de necesidad. Y por lo tanto también podríamos estar hablando de cualquier tipo de solución de acuerdo a las herramientas con las que contamos para poder prototipar, pero también para poder testear, es decir, para poder probar. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser estos prototipos que se pueden presentar. Si hablamos de productos, son todos aquellos prototipos que se pueden realizar de manera tangible, lo que se puede llevar a lo físico, el ascensor, como decía el profesor, un mecanismo para poder apagar algunas luces, el domo de la piscina de la profe también. Eso podrían ser unos prototipos en cuanto a productos, es decir, prototipos de elementos físicos. Aquí lo importante es entender el uso de materiales que deben ser materiales económicos, de fácil acceso, generalmente o preferiblemente deberían ser materiales reciclables de tal manera que las personas puedan interactuar con esa solución o con ese prototipo para saber si se puede o no se puede desarrollar ya en una escala real. Si hablamos de servicios, nos referimos a ese desarrollo de interfaces o desarrollo de software que puede ser, también podría ser de manera física. ¿Por qué de manera física? Porque a través de un storyboard podríamos presentar cómo funciona, por ejemplo, una aplicación. Es decir, hacemos todo el dibujo de cómo podría funcionar una aplicación, cómo se va a ver, cuáles colores se van a utilizar, qué pasa si doy clic aquí, qué es lo que voy a ver después. Y podría ser de manera digital, pues claramente haciendo todo el desarrollo que requiere a través de una página web o a través de un software también, o bueno, la herramienta que se pueda utilizar. Aquí lo más importante, sea físico o sea digital, es que se les permita a las personas pues interactuar con ese servicio o con esa interfaz y que además sea de manera como lo llaman ahora, que es una característica súper importante del desarrollo de software y desarrollo de aplicaciones, que es que sea intuitivo,
Es decir, que la ruta para descubrir las diferentes opciones de la aplicación o de la página sea de manera, entre comillas, natural. Que si yo estoy viendo donde dice menú, a mí obviamente voy a intuir que necesito ir hasta menú para poder ver las opciones. Es decir, que no sea complicado como que yo me quede esperando, ok, ya abrí la aplicación o ya entré a la página y ahora por dónde empiezo, qué voy a hacer. ¿Qué pasa si yo hago clic aquí? ¿Por qué me metí en este lado y no entiendo nada? No, nada de eso. Debe ser lo más sencillo posible. De manera que les decía que esas acciones que yo voy teniendo, o esas interacciones que yo voy teniendo, perdón, con la interfaz o con el software o con la aplicación, pues me lleven a generar pues un recorrido óptimo, y pues de esa misma forma también voy a generar yo unos comentarios o unas sugerencias que le van a permitir a quien desarrolla pues poder hacer esos cambios. En cuanto a las experiencias, a pesar de que es algo abstracto, podríamos también pensar en que se puede generar un prototipo. Por ejemplo, un cronograma es un prototipo de qué va a pasar en determinado momento o en determinado tiempo. Un mapa podría ser también un prototipo de una ruta que yo voy a seguir. Un examen, como decía el profesor hace un momento, también puede ser un prototipo de una experiencia. Una ruta de viaje es un prototipo, por supuesto, también de una experiencia que se le está dando a las personas que lo van a tomar. Y si hablamos de espacios, pues precisamente es desde aquí de donde viene el tema del prototipo que se trabaja en Design Thinking, entendiendo que desde la arquitectura o desde este diseño de espacios también se puede pensar en que hay prototipos digitales. Entonces, lo que se conoce como renders o como planos arquitectónicos, vistos ya como en cierta, pues con 3 dimensiones y demás, nos permite a nosotros hacer una idea de cómo va a ser ese espacio en el que vamos a trabajar, en el que vamos a contar. Y a través, a través del prototipo de espacios o del diseño de estos espacios podemos hablar de que se puede prototipar desde un rinconcito de la casa, es decir, hacer un plano de cómo se vería el rincón con la pared pintada de verde, con una silla color naranja y con un cuadro a blanco y negro. Así, desde un rincón de la casa podríamos prototipar un edificio, una casa, un barrio, y por qué no llegar a planificar incluso hasta una gran ciudad, ¿verdad? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro, profes? Sí, señora. Gracias. Profe, Sí, señora. Dígame. Si es tan amable, me refuerza un poquitico la de los prototipos de servicio. Sí, claro, profe. Cuando Gracias. hablamos de los prototipos de servicio, estamos hablando de interfaces o de software, de aplicaciones también. Y aquí precisamente está ligado al desarrollo de estos servicios que se pueden hacer de manera física o de manera digital. Lo importante es que a pesar del formato que se utilice, las personas puedan tener la experiencia de cómo sería navegar en una página web, cómo sería utilizar cierta aplicación, cómo sería el desarrollo de una plataforma, por ejemplo, como Moodle, como la plataforma en la que ustedes navegan para las actividades del diplomado. Para poder llegar a hacer esa plataforma, pues se hicieron varias pruebas en las que se tuvo varios diseños, que se encontró el diseño que se tiene actualmente, en el que está pues muy organizado, en el que se encuentra en cada pestaña la información pertinente, van al detalle, qué es lo que ven en cada una de las fases, qué es lo que ven en la experiencia, en donde deben subir la actividad. Es decir, ese servicio o esa interfaz primero pasó por un prototipo para poder generar ese recorrido de una manera intuitiva, como lo decía yo ahora. ¿A qué se refiere lo intuitivo? A que tan pronto yo entro a una plataforma, yo entiendo cómo podría yo navegar en esa plataforma aun cuando es la primera vez que yo ingreso. Entonces yo voy a la opción menú, yo navego por las diferentes pestañas, yo entiendo en dónde puedo encontrar cierta información. O sea, es un diseño claro, es un diseño sencillo. ¿Me hago entender, profe? Sí, señora, pero, o sea, yo entiendo cuando dijiste físico,
digital, ese sería el software, ¿cierto? Pero No le me escucho. confundo un poquito. ¿Aló? Sí. Me confundo un poquitico con cuando dijiste físico, o sea, digital lo entiendo. Ah, pero la porque parte es que física, físico, me voy a adelantar aquí un momentico, profe. Físico me refiero a esto, profe, a un diseño a través de una cartelera, por ejemplo, si están viendo la pantalla, a través de una cartelera yo podría hacer, aquí tengo 8 dibujos de cómo se vería una aplicación en el celular. ¿Sí me hago entender? Entonces yo acá, desde el primer dibujo, yo estoy viendo cómo se va a ver, cómo se vería la aplicación o el icono de la aplicación cuando lo descargo en el celular. Si hago clic o si entro, ¿qué es lo que voy a ver? Ok, se me descarga este primer pantallazo o lo que abre es este primer pantallazo. Al hacer clic aquí, donde me registro, me lleva a esta opción. Si doy clic aquí, me lleva a esta otra opción. Fíjense en el recorrido que hacen las flechitas. Yo puedo hacer un diseño, un prototipo de interfaz digital, es decir, desarrollar la aplicación y ponerla a prueba, o lo puedo hacer de manera física cuando hago los dibujos y le muestro a la gente qué es lo que va a ver cuando entra a mi aplicación, o a mi página web, o a mi software. ¿Sí hay claridad, profe? sí señora, como una guía. Sí, señora. Exactamente. Es una muestra. El prototipo pues es una muestra, ¿no? Es un modelo. Sí, señora. Bueno, entonces voy a seguir acá. Cuando hablamos de esas herramientas para el prototipado, estamos hablando de algunas que podríamos utilizar para crear prototipos de manera física o de manera digital. Recordemos el ejemplo que tenemos desde la fase 2 o desde la fase 1, cuando estábamos tratando de conectar con los estudiantes. No sé si en algún momento ustedes tomaron nota de esto, pero la problemática que nosotros identificamos en la fase 2 es que los estudiantes quieren tomar o quieren tener más formación en cuanto a tecnología, en cuanto a robótica, programación y como todos estos temas. Ese problema que se detectó. Entonces, en la fase de imaginar, que fue la tercera fase, se llevó a cabo una selección de ideas, se llevó a cabo primero una lluvia de ideas y luego se hizo un ranking o una valoración de ideas. Y entre esa valoración de ideas se escogieron 2 posibles soluciones. La primera es la creación de un laboratorio de tecnología y la segunda es crear un blog de contenido especializado en tecnología. Entonces, cuando hablamos de herramientas para el prototipado, estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la solución es crear un laboratorio de tecnología, podríamos diseñar un prototipo de la experiencia y un prototipo del espacio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un laboratorio, no nos referimos únicamente al espacio denominado laboratorio, es decir, a ese salón en el que encontramos unos equipos específicos y unos espacios determinados para llevar a cabo ciertas actividades, sino que también hablamos que al ingresar a ese salón o a ese lugar, vamos a tener pues precisamente una experiencia, porque el tema que vamos a abordar allí pues es diferente, porque las actividades que desarrollamos allí las vamos a hacer con una metodología distinta y por lo tanto pues también podríamos crear ese prototipo de la experiencia. Si hablamos de la otra solución, que es crear un blog de contenido especializado en tecnología, pues acá el prototipo a crear va a ser una interfaz, es decir, ir a una página en donde se puedan crear páginas gratuitas o un blog gratuito, abrirlo, hacerle algún diseño llamativo, darle las pestañas, abrir las pestañas en los links, perdón, eso no se llama link, los hipervínculos tampoco se me olvidan los nombres. Bueno, que tengan las actividades correspondientes, que hayan los diferentes espacios, por ejemplo, para contar novedades de tecnología, la noticia de la semana, dar a conocer el trabajo de los estudiantes, una columna de opinión, qué sé yo, cuántas cosas podría tener esa interfaz. Entonces estamos hablando de que nada más, si creamos estas 2 soluciones o si creamos estos 2 prototipos, perdón, hablando de las 2 posibles ideas, estamos hablando de que con uno voy a crear 2 prototipos diferentes y con el otro voy a crear un prototipo que es la interfaz. Y estamos aquí teniendo, aquí con estas ideas estamos teniendo pues 3 prototipos diferentes. ¿Qué podríamos utilizar entonces? Podríamos crear
un storyboard que hace parte pues de las herramientas para generar prototipo y tiene que ver pues con con esa secuencia de imágenes que no necesariamente van a ser las más, las mejor desarrolladas o en donde se tiene pues una gran habilidad para el dibujo, pero sí a través de esa gráfica o de esa imagen voy a contar un paso a paso que da cuenta pues del proceso que va a vivir una persona dentro de la experiencia. ¿Cuáles son los elementos claves aquí? Pues tener en cuenta que hay un personaje o varios personajes, dar algunas ideas, algunas pistas de cómo sería el escenario y tener en cuenta además que hay una trama o el desarrollo de una experiencia. Entonces aquí vamos a ilustrar de manera muy sencilla cada interacción que los personajes o que las personas que van a participar van a tener en ese momento cuando ingresen pues a un laboratorio. Entonces yo aquí podría imaginar que el estudiante va a estar, aquí miren el muñequito, está como perezoso y luego se levanta para mirar el computador, que va a encontrar aquí en esta pantalla, luego vamos a ingresar al menú y vamos a encontrar estas opciones. Bueno, cada imagen debe representar un paso de toda la experiencia o de toda la secuencia. Esta es una herramienta que viene de las producciones audiovisuales o de los trabajos que se hacen desde el audiovisual, porque es así también que se puede presentar cómo se van a ver, por ejemplo, antes de que se produzca una película o una telenovela, antes de llegar a grabar, los productores trabajan en un storyboard. Es decir, cuadro a cuadro van presentando cómo se compone cada escena, cada capítulo y toda la historia completa. Y eso sirve como una referencia para que los actores sepan cómo se van a ubicar en un plano, para que el camarógrafo sepa además qué debe mostrar en esa escena, si va a enfocar los ojos de la persona o si es una escena en la que se va a ver como todo el edificio, bueno, toda la locación. Ahí entonces es necesario que eso sirva como una guía, pues que va antes de empezar a grabar y que así no era, que ese plano no me sirve, que aquí necesitábamos mostrar las manos y resulta que nunca hicimos una imagen de las manos, pues antes de cometer esos errores, precisamente creamos este prototipo que se llama storyboard para poder entender cuál es la secuencia y qué imágenes además se deberían crear. No necesariamente debemos ser expertos con los dibujos, pero sí que con cada muñequito que vamos mostrando o con cada imagen, pues se entienda qué es lo que queremos representar. ¿Claros aquí, profes? Continúo. Sí, otro de los prototipos a desarrollar, como le decía, es el prototipo de interfaz que puede ser físico o que puede ser digital. Si hablamos entonces de lo físico, pues como lo decía, podríamos hacerlo en hojas, en una cartelera, bueno, de muchas maneras con tal de generar pues esa secuencia o también ese paso a paso para poder indicar cómo va a ser la navegación de las personas en la aplicación o en la página web. Creando pues desde el punto cero, desde que como lo ven aquí ustedes, se muestra desde que la aplicación se encuentra descargada en el celular y todos los pasos que se van a crear. ¿Perdón? No le pego yo para pegarle a ella. ¿Hay alguien que va a decir algo? Ok, entonces aquí es importante tener en cuenta que debemos indicar cuáles son los componentes más importantes donde se aloja la información, cuáles son las acciones que las personas podrán realizar en esa aplicación, qué elementos son importantes, si los colores son importantes. Ahora que tenemos la posibilidad y hay herramientas para permitirle a las personas con ciertas limitaciones como las limitaciones visuales o las limitaciones auditivas, de qué manera se les va a permitir a ellos el acceso a estas aplicaciones. Entonces todo eso deberíamos nosotros tenerlo en cuenta al momento de generar ese prototipo. Que como lo decía, podríamos utilizar cartulinas, papeles, carteleras, marcadores, colores, de manera que yo pueda representarlo de manera física o realizar pues en cualquier otro programa o desarrollador pues para poder hacer el diseño de esa interfaz.
Cuando hablamos de la fase prototipado, estamos hablando de que se divide en dos momentos. La primera, la creación de los prototipos, que deberían ser al menos 2, y la segunda fase, la segunda subfase, la validación de ese prototipo. Es decir, ¿cómo voy yo a poner a prueba el prototipo para que la gente me diga con cuál debería yo implementar la solución? Y para eso se va a llevar a cabo pues un grupo focal. Ese grupo focal me va a permitir a mí reunir a varias personas que pertenecen al público objetivo para poder yo medir la interacción de las personas con los prototipos creados. Entonces, volviendo al caso de que ustedes deberían diseñar una solución para un problema de su contexto académico, de su contexto educativo, vamos a tomar, y el contexto educativo en sus colegios, en sus instituciones hay alrededor de 100, 200 estudiantes, no podríamos hacer un testeo o una validación del prototipo con los 200 estudiantes. Por lo tanto, deberíamos tomar estudiantes aleatoriamente o participantes de esa comunidad de manera aleatoria para que participen en un grupo focal. Ese grupo focal debería ser representativo, es decir, la muestra debería ser representativa. Entonces, trabajar con un grupo de más o menos 20 personas podría darme a mí indicaciones de si validan o no valían los prototipos que se crearon y con cuál de ellos debería pasar a la fase 5. Entonces, cuando desarrollamos o realizamos esta fase de grupo focal, deberíamos tener en cuenta algunos consejos como lo están viendo ustedes en pantalla. Compartir cuál es el objetivo del proyecto con estos participantes, contarles cuál fue el problema que se definió, qué elementos importantes se detectaron, cómo se llegó a imaginar las posibles soluciones y por qué se creó ese prototipo que se está mostrando al grupo focal. Definir unas preguntas o acciones que van a guiar la experiencia. Si vamos a abrir con una dinámica, si vamos a abrir el grupo focal con una serie de preguntas, si vamos a poner primero a funcionar el prototipo y luego les vamos a hacer preguntas a ellos o les vamos a permitir interactuar con ese prototipo. Es decir, yo debo planificar qué va a suceder durante la validación de ese prototipo, de qué manera los estudiantes pues, van a poder interactuar. Para eso pues hay que elegir el horario en el que se va a llevar a cabo, que el lugar sea cómodo, que tenga todas las condiciones necesarias para poder generar esta experiencia. Y eso pues va a hacer que además la dinámica del grupo focal pues sea una dinámica agradable y que nos dé los resultados óptimos. Asimismo pues podríamos pensar en validar las preguntas o acciones más importantes al momento de iniciar la dinámica de comprobación de prototipo pues con las personas con las que lo vamos a realizar. ¿Preguntas hasta acá, profes? Sí, señora. Dígame. Tengo una pregunta. ¿El grupo focal del que usted habla son diferentes a los estudiantes que se inscribieron? Ah, bueno, profe, vamos a aclarar una cosa. Recuerden que ustedes deben realizar el diseño de una experiencia creativa propia y esa experiencia creativa debe ir o debe girar en torno a una problemática de su contexto. Esa problemática no siempre debería ser respecto a problemas de aprendizaje o respecto a algún problema del aula, sino como ustedes ven, los temas que nosotros abordamos en las experiencias creativas pues tienen que ver con el contexto educativo, con una enseñanza que se le deja a los estudiantes, con una manera de abordarlo desde el contenido curricular, pero no siempre se habla de un problema, o creo que ninguna experiencia habla de un problema de aprendizaje. Entonces ustedes pueden detectar el problema que quisieran detectar. Pensar en la posible solución, pero esto es una experiencia que va a quedar solamente en el diseño. Es decir, es una experiencia que no se va a realizar o que no se va a llevar a cabo. Esto se los estamos contando para que en un futuro, cuando ustedes quieran presentar este tipo de proyectos o trabajar con este tipo de metodologías, pues sepan de qué manera deberían abordarse o deberían darse estos espacios. Pero no necesariamente es lo que ustedes van a aplicar, profe. Y en caso de que lo quisieran aplicar, se supone que ustedes y su grupo de trabajo o los estudiantes que escribieron deberían hacer todo el trabajo de la fase de 1, 2, 3 hasta llegar
pues, hacer todas las fases de diseño, entonces su equipo de trabajo serían los estudiantes inscritos y van a validar el prototipo con otros estudiantes. Pero ese no es el caso porque esta experiencia no se va a desarrollar, no se va a ejecutar, va a quedar solamente en el diseño. ¿Es claro, profes? Sí, señora. Preguntas en torno a la fase 4. Muy claro, profe, gracias. Muy bien. Entonces, de esta manera, hemos finalizado con lo que tiene que ver, por supuesto, con esta fase de la metodología de pensamiento en diseño. Ahora vamos a pasar a la explicación de la experiencia, que tiene que ver pues con la unidad 4, que integra el curso Narrativas. Bien, profes. Esta experiencia tiene por nombre Kamishibai y es realmente un trabajo muy interesante para poder abordar con los estudiantes un problema importante que tiene que ver con la venta de ciertas especies de la fauna silvestre, que por supuesto genera una grave situación, pues no solamente para estos animales, sino también para las condiciones de los ecosistemas en los que se encuentran. Entonces, a través, como saben ustedes, a través de todas estas experiencias, nosotros abordamos unos estándares básicos de competencia, unas metas de aprendizaje STEM y unas competencias del siglo XXI. En este caso de las narrativas, un momentico, por favor. Ok, entonces estaba yo diciéndoles que todas las experiencias, ya lo saben ustedes, hacemos uso o pretendemos generar unos estándares básicos de competencia. Y en esta, sobre todo, se va a realizar un énfasis en las competencias que tienen que ver con lenguaje, a través pues, de diferentes herramientas o de diferentes textos que necesitamos producir para poder generar esta experiencia de Kamishibai. Entonces, acá tenemos los estándares básicos de competencia, sobre todo pues el lenguaje, sin embargo pues no dejamos de lado matemáticas, ciencias sociales, también es importante la conexión con el problema desde las ciencias naturales, pues entendiendo la relación que existe entre las especies y los ecosistemas,
cómo establecemos relaciones entre individuo, población, comunidad y ecosistema, y comparar algunas adaptaciones de seres vivos en los diferentes ecosistemas del mundo y de Colombia. También, asimismo, pues tenemos unas metas de aprendizaje STEM, lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Desde la ciencia, pues fomentar el cuidado por la fauna y la flora, aplicar uso de herramientas básicas para elaborar el Kamishibai desde la tecnología. En cuanto a ingeniería, desarrollar un prototipo, y en matemáticas, fomentar el pensamiento lógico-matemático. Y en cuanto a las competencias del siglo XXI que se pueden fortalecer, generar ideas originales que tengan valor en la actualidad, conocer, organizar y autorregular el propio proceso de aprendizaje, resolver problemas, generar un pensamiento crítico, y hablamos también de algo importante que es la comunicación y la colaboración. Antes de continuar con el desarrollo de esta guía y para poder pasar al momento de la preparación o el momento, perdón, de la contextualización, de la identificación del problema, quiero compartir con ustedes un video, entonces voy a dejar de compartir acá para poder presentarles ese video. Un momento, por favor. Sería bueno que retuvieras estos nombres como si fuera el elenco de una película o la alineación de un equipo de fútbol. La tortuga icotea, la tortuga morrocoy, la iguana, el periquito bronceado, la lora común, la cotorra cheja, la ardilla, el tití gris, el mico maicero. Diversas especies de ranas venenosas no protagonizan un largometraje ni son ovacionados en un estadio, pero memoriza sus nombres, formas y colores, porque son las 10 especies más traficadas en Colombia y pueden desaparecer. El listado sería interminable y difícil de recordar. Algunas de las especies más traficadas se encuentran en la Amazonía, como el loro cabeciazul, el loro real amazónico, la tortuga terrestre de patas rojas y la iguana verde. O en el Pacífico, como el loro cabeciamarillo, el perezoso de 2 dedos y el perezoso de 3 dedos. Estas especies son perseguidas porque las quieren como mascotas, por su carne o por sus huevos para el consumo humano. Y en otros lugares del mundo, por el colosal valor de los colmillos de grandes felinos para usos tradicionales, medicinales o afrodisíacos, y para pieles en la industria de la moda. Según la ONU, este es el 4º negocio ilícito más rentable en el planeta. Sus ingresos pueden alcanzar $23 billones al año. Solo es superado por el narcotráfico, el mercado negro de armas y la trata de personas. Para el caso colombiano, entre 2008 y 2013, las especies amenazadas decomisadas tenían un valor comercial de 108.037 millones de pesos, alrededor de $29 millones. Y cifras del Ministerio de Ambiente indican que en 2017, 23.605 animales fueron incautados, la mayoría en la costa Caribe y en Urabá, pero en la Amazonía y en el Pacífico, la comercialización es cada vez mayor e invisible por falta de información. Acá, el tráfico de animales es controlado por redes criminales que se nutren de la corrupción y de las debilidades de las autoridades, sin contar con que esta actividad es considerada un delito menor de bajo riesgo. A esto se suma la falsificación y alteración de documentos que autorizan el uso legal de estas especies para propósitos comerciales y científicos, así como para su importación y exportación.
Ahora vas a tener que memorizar esto. El único responsable aquí no es el traficante. Desde los cazadores hasta los consumidores participan de estos hechos ilícitos. Infórmate, promueve que se respete la normativa y adopta una cultura ética y solidaria con la naturaleza. La fauna silvestre está bien en su hábitat, no la saquemos de donde pertenece. Colombia. La corrupción y la criminalidad nos están arrebatando las riquezas naturales de la Amazonía y del Pacífico colombiano. Actuemos ya. Bueno, profes, entonces, asumiendo que debemos tener un momento de contextualización y acercamiento al problema en la realización de la experiencia cuando la replicamos con los estudiantes, quise compartir con ustedes este video porque me parece supremamente importante entender el impacto que tiene el tráfico de estas especies de la fauna silvestre colombiana y cómo eso, no, les decía yo, no solamente afecta pues la vida de los animales o las condiciones en las que se pueden encontrar después, sino que también eso tiene un impacto en el ecosistema, porque saben que todo tiene una repercusión, que hacemos parte pues de una cadena productiva, una cadena alimentaria, del hecho de pertenecer a cierto ecosistema o a cierto lugar, hace que la presencia de los animales en ese sitio específico pues tenga un impacto positivo. Por lo mismo pues está allí en ese lugar. Entonces vemos que así como se presenta este delito, porque es considerado o es un delito, es un negocio ilícito, también se siguen presentando estas actividades o se siguen dando en espacios populares y sin que haya algún rechazo de este tipo de actividades o sin que haya algún llamado de atención. Yo no sé si donde ustedes viven, si donde ustedes se encuentran, se presentan este tipo de actividades que anteriormente se consideraban normales sin ningún inconveniente, pero que vemos gracias a todo lo que se ha conocido últimamente, pues vemos el grave daño que se le puede hacer al planeta cuando realizamos pues este tipo de actividades con la fauna silvestre en nuestro país. Yo les cuento, por ejemplo, acá en Bolívar todavía se presenta el consumo de algunas especies de tortugas, el consumo de iguana, cómo las torturan, digámoslo, para sacar sus huevos y ser consumidos en ciertas épocas del año, sobre todo esto se da para Semana Santa. La icotea, cómo la preparan y cómo tienen que pues empezar la preparación aún cuando el animal está vivo. Y eso pues además de ser un acto muy, muy morboso, criminal, sádico, no sé de qué manera llamarlo, pues vemos que tiene un impacto negativo, como ya lo habíamos mencionado, pues en el ecosistema. Entonces sí quisiera darles la oportunidad de si conocen alguna de estas prácticas y qué experiencia tienen en sus municipios. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, mi nombre es Mayra Pereira, yo vivo en Montería, Córdoba. Sí. Esas prácticas son bastante comunes aquí. De hecho, hay restricciones por parte de la policía, pero es solo como, pues por encima. Pero en realidad el tráfico se sigue dando. Es más la parte de sensibilización que uno realice desde las instituciones para tratar de minorizar ese tipo de prácticas, pero es muy común, sobre todo para las épocas de Semana Santa. Así es, profe, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Qué otro animal consideran ustedes que sufre con este delito?
Bueno, otra práctica que también se da, que de hecho yo crecí viéndolo como algo común y corriente, el tema del consumo de los huevos de tortuga. Y antes yo nací en Ocaña, en norte de Santander, y eso antes se conseguía con mucha facilidad. Para Semana Santa también, alrededor del parque principal, pues había muchos vendedores de huevos de tortuga, y mis papás los compraban con mucho agrado y se consumía sin ningún tipo de inconveniente. Después de conocer esto hace más de 12 años, que se viene como persiguiendo y se viene hablando como de este tipo de concientización a nivel nacional del consumo de estas especies, pues yo empecé a ver con unos ojos distintos el tema del consumo de estas especies. Y pues tratando también como de transmitir este conocimiento pues a mi familia, esa práctica se dejó de realizar pues en el entorno en el que yo me crié, en el que yo crecí. Sin embargo, pues sigue presentándose. Ahora no son las únicas especies, como lo veamos en el video, el hecho de cazar los jaguares, estos felinos que son tan imponentes y que hacen parte pues de la Amazonía colombiana, por ejemplo, las aves, cuando no se les presta además las condiciones para que vivan de manera óptima, pues eso genera, por supuesto, un impacto negativo. Entonces, a partir de esta problemática, se genera también este contexto dentro de la guía que ustedes van a poder encontrar ahí en la unidad 4. Hay un pueblo que se llama Resplandor y allí la problemática es que están vendiendo animales de fauna silvestre. Los estudiantes del colegio son conscientes del problema que están viviendo en el municipio y deciden crear una estrategia a través del arte y toman la decisión de crear un kamishibai para concientizar a toda la comunidad sobre el tráfico de fauna silvestre. Entonces allí se nos presenta cómo es el tráfico de fauna silvestre. Un resumen fue el video que vimos, cuáles son las especies más importantes dentro de la fauna silvestre en nuestro país. Entonces tenemos el jaguar, que vive pues en la selva colombiana, la guacamaya, en donde se pueden encontrar, qué pasa cuando estas son cazadas, el monotití, el mayor problema de algunos de ellos son endémicos de Colombia, es decir, solamente viven en óptimas condiciones en nuestro territorio. Y su principal función en el ecosistema es ser dispensadores de semillas y a su vez continuar la reproducción pues, de su especie para evitar la extinción. Entonces aquí lo que vamos a realizar, me voy a adelantar todo esto, lo que vamos a realizar es este cuadro que ustedes están viendo acá, en el que se puede observar cómo este dispositivo, por decirlo así, nos permite irle cambiando las imágenes para contar una historia respecto pues al cuidado de esa especie, ¿verdad? Entonces acá nos están dando las indicaciones de cómo realizar el kamishibai. No sé si alguno de ustedes tiene los materiales y desarrollamos la experiencia acá mismo. Si quisieran hacerlo. Ninguno tiene los materiales. Entonces, pues la idea, como ven acá, es poder, yo tengo también impresas estas imágenes. Acá. Yo imprimí pues la guacamaya, también un jaguar, se me repite la guacamaya, y un monotití. La idea es que este papel va pegado a un cartón paja o a una cartulina que nos va a servir para poder introducir en este dispositivo, por llamarlo así, para contar una historia. Entonces, aquí lo que se requiere es que precisamente entre los roles que vamos a utilizar o que se van a implementar en los grupos de los estudiantes, vamos a tener un director, vamos a crear un guión o vamos a necesitar, perdón, de unos guionistas para crear la historia que se va a generar con el teatro a través del kamishibai. Los actores, es decir, quienes van a hacer las voces de los animales para poder contar la historia y de esa manera concientizar a la comunidad académica, docentes y en sus hogares también sobre el problema tan cruel que es el tráfico de especies
de la fauna silvestre y por qué no debería darse, por qué deberíamos dejar de hacer. Entonces es una actividad en la que podríamos encontrar una gran cantidad de habilidades de los estudiantes, entendiendo que se pueden involucrar diferentes actores. Yo seguí las instrucciones de la guía y también tengo pues estos 3 animales, pero como lo vieron en el video, no son los únicos animales de nuestra fauna o que hacen parte de los diferentes tipos de territorio que tenemos en el país o de las diferentes zonas. Podríamos incluir, de acuerdo a la zona en la que nos encontremos, una sugerencia que les doy es que de acuerdo a la zona en la que cada uno de ustedes se encuentra, hagan una investigación previamente de cuáles son los animales que pertenecen a la vida silvestre en sus regiones. Cuáles son incluso esos animales endémicos, es decir, que solo se dan o que solo están presentes allí en el lugar en el que ustedes se encuentran. Las condiciones en las que viven, su impacto en el ecosistema, cómo es el ecosistema en el que se encuentran. Es decir, que haya un acercamiento de los estudiantes al tema antes de poder generar ese guión. Luego pasar, por eso les decía que es una actividad o una experiencia que aborda sobre todo las competencias de lenguaje y por supuesto de ciencias naturales, porque vamos a generar un texto o una historia que va a ser interpretada después por varios actores. Entonces, ¿qué tantos personajes van a tener? Pues ustedes lo van a decidir. ¿Que deben ser el jaguar, el tití y la guacamaya? No, no necesariamente deben ser esos. Yo tomé el ejemplo tal como lo dice la guía, pero les recomiendo esto que les estoy diciendo de hacerlo de acuerdo a la zona en la que ustedes se encuentran. Que hagan una historia que demore 1 minuto, 5 minutos, bueno, eso lo deciden ustedes también, y que incluso, además del uso de este Kamishibai, pudiéramos hacer un video para postearlo en las redes sociales del colegio, para compartirlo con los estudiantes, a través de los diferentes grupos, y de esa manera, pues, tener un mayor impacto, o que se decida que a través de un recorrido por todos los salones del colegio, pues se vaya contando esta historia, de manera que los estudiantes se enteren pues del problema tan grave que representa el tráfico de especies de la vida silvestre. Y eso pues tendría un mayor impacto. Además que el hecho de trabajar con este tipo de manualidades, pues sabemos que también motiva mucho a los estudiantes para poder estar enterados pues de un tema tan importante y generar en ellos las competencias que necesitamos. Profes, ¿tienen alguna pregunta? No, señora, hasta el momento. ¿Algún comentario que quisieran hacer respecto a la experiencia? Pues yo la veo clara. Gracias, profe. Sí, está muy clara y fácil de realizar. Sí, señor, es realmente una experiencia muy sencilla, y luego entonces de esto tendríamos el momento pues de la reflexión y de las conclusiones. Entonces acá podríamos generar algunas preguntas como las que se nos plantean acá en la guía. ¿Por qué cree que las personas se ven motivadas a comprar fauna silvestre? Las otras preguntas que encontramos acá en este lado. ¿Considera que se pueden concientizar a las personas a través del arte sobre el tráfico de fauna? ¿Y qué ideas se les ocurre para evitar el tráfico de fauna silvestre? Las preguntas o la evaluación de esta actividad la pueden proponer ustedes. La idea es que haya precisamente un momento de reflexión en torno a estas temáticas y que miremos también si las competencias que se proponen se alcanzan o se adquieren pues por parte de los estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario adicional, profes? Por mi parte, no. Todo muy claro, profe. Bueno, pues entonces si no hay comentarios, si no tienen alguna otra inquietud, algo en lo que yo les pueda colaborar, entonces damos por terminada esta sesión. Bueno, ya que diste por terminar, tengo una pregunta. Bueno, dígame, una pregunta no. Es con relación a la inscripción de mis alumnos. Sí, dígame. Logré, como nosotros estamos en vacaciones, extendieron creo que la fecha hasta el 2, pero he hecho la convocatoria y estos chicos no me han mandado la inscripción. Apenas he logrado inscribir 10 alumnos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, espéreme, yo consulto de una vez a ver qué se puede hacer en ese caso. Listo, yo ya tengo inscritos 9, 10 alumnos y los otros no me han mandado la información.
Entonces, y como estamos de vacaciones, pues uno de los criterios del colegio es en vacaciones no molestar. Sí. Ese fue como un criterio muy claro que nos dieron. Listo, gracias. Ya les doy respuesta, profe. Estoy preguntando. Listo, usted es muy amable. ¿Ah? Si a las 5 no ha llegado, porque no hoy vengo. Mañana sí estoy seguro. Bueno, me dicen que no hay problema, que vayan registrando tan pronto vayan pudiendo. Ustedes hacen parte de la cohorte 3, así que ustedes van hasta agosto. Tienen tiempo hasta agosto para completar las actividades. Si ya usted listo, subió algunos estudiantes, profe, entonces tan pronto regresen del receso, pues por favor acelere el proceso de inscripción de los que le hacen falta listo, para sí, que dale. pueda completar el trabajo. Sí, no, ya, listo, vale, muy amable, gracias. Vale. Vamos a ver por acá, estoy en la misma situación. Profe Mayra, acabo de responder que no hay entonces inconveniente y que pueden hacer el registro de los estudiantes tan pronto regresen del receso. Profe, una preguntita, qué pena. Sí, ¿La señora. fecha de terminación del diplomado es cuándo? Ya les voy a dar la fecha exactamente. Un momento, profes. Vale, lo que pasa es que nosotros sí todavía estamos con los chicos en clase, salimos la próxima semana, el 8 estamos saliendo a vacaciones y sí me interesa como aprovechar, con ellos hemos hecho un acuerdo, yo ya los escribí a los 15 chicos, a ver si trabajamos como en una de las semanas de vacaciones, porque ellos están muy interesados en hacer el trabajo, ¿no? Entonces, no sé si uno puede ir como avanzando todo para que después nos coja el tiempo. Claro que sí, profe. Ustedes tienen tiempo, ustedes terminan el diplomado el 7 de agosto, domingo 7 de agosto. Y la idea, profe, pues si usted tiene la posibilidad de trabajar con ellos mientras están de receso, no lo dude, hágalo con los estudiantes y van subiendo las actividades tan pronto las vayan completando. Vale, muchas gracias. Todas las unidades, profe Aida, tienen plazo para completarlas hasta el 7 de agosto, que es el día que ustedes termina la cohorte de ustedes, perdón. Entonces pueden ir subiendo en este tiempo en el que van a tener el receso. Si tienen la disponibilidad de tiempo, hagan los cursos autogestionados, vayan haciendo sus experiencias propias, de manera que cuando regresen sus estudiantes del receso, pues puedan con ellos replicar las experiencias para recolectar las evidencias de ellos. Profes, ¿algo más en lo que les pueda colaborar? No, listo, profe, muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, agradezco su puntualidad, su participación y espero que nos veamos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Listo, feliz noche para todos. Feliz noche, buenas noches para todos. Que estén muy bien, profes, hasta luego. Muy amable. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego. Con todo gusto, siempre a la orden, profe.